San Juan, capítulo 4, versículo 23. Una gran verdad que debiera preocuparnos y nosotros también ocuparnos en adentrarnos, en hacer lo que el Señor pide para los que le buscan. Y lo que Él está buscando también en esta mañana, sabe que Dios está buscando a algunas personas en esta mañana y todos los días y a cada momento Él busca a algunos. ¿Y cuáles son los que buscan el Señor? Dice San Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Palabra del Señor. Miren, leámoslo todos juntos. Dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Palabra del Señor. Amén. Esta porción está escrita en un momento bien particular de la Escritura. El Señor vino dentro de toda su obra salvífica a reivindicar, a valorar a los menospreciados, a darle una oportunidad para aquellos que los religiosos de aquel entonces habían excomulgado, a decirle a aquellos que si buscaban a Dios, aunque tuvieran una triste vida, aunque hubiesen sido rechazados y aunque los parámetros de aquel entonces los hacían estar rechazados, si creían en Cristo y le buscaban y le adoraban, tenían ellos una oportunidad y también un acercamiento al trono de la gracia de Dios. Amén. Y eso es maravilloso. ¿Y por qué se lo digo? Antes de adentrarnos a este versículo, es porque en esta porción está Jesús hablando con alguien. ¿Está hablando con quién? ¿Con quién estará hablando el Señor? Bueno, hoy día no está hablando a nosotros por su palabra, pero en este contexto histórico, el Señor estaba con la mujer samaritana. Con la mujer samaritana. Y es tan bonito porque lo que cuenta la palabra del Señor, y lo voy a parafrasear rápido lo que estaba ocurriendo. Jesús viaja de Judea a Galilea y dentro de ese trayecto, Él tenía que pasar por Samaria. Ahora, en aquel tiempo los judíos y samaritanos estaban enemistados y los judíos menospreciaban a los samaritanos. Y el contexto nos dice que luego del reinado de Salomón vino su hijo y en el reinado de su hijo, Joroboam, Israel se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. En el reino del sur quedaron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y en el reino del norte las 10 otras tribus. Jerusalén seguía siendo la capital del reino del sur. Estaba allí la adoración al Señor. Pero para que no llegasen los del reino del norte a adorar al reino del sur, se establecieron distintos lugares de adoración y en Samaria se estableció, podríamos decir, la capital del reino del norte, donde se edificaron dioses falsos para que la gente se sintiera de esa manera libre de adorar a alguien o algo, con esa necesidad satisfecha, porque el ser humano desde que nació ha tenido la necesidad de buscar una deidad para adorarle. El problema es que muchos se han enfocado en el misticismo, en idolatrías, en adorar a otras personas y no adorar al Dios de verdad. Entonces, Samaria se transformó en un lugar no solo de adoración idolátrica, sino que también en un punto donde se convergían varias ciudades, entonces podrían pasar como una ciudad capital. Y resulta ser que llegaron los asirios. En algún momento los invadieron y sacaron de la ciudad a todos los samaritanos y dejaron solamente a los más bajos. No dejaron a la clase baja, a los destituidos más o menos de los grandes escenarios. Y trajeron también
a personas de distintas localidades. ¿Y qué pasó con los samaritanos? Se comenzaron a mezclar. Entonces, ellos, por ejemplo, dentro de su adoración, creían en los 5 primeros libros de la Biblia, pero los otros no. Y habían adoptado parte de la Escritura como parte de las prácticas paganas de aquel entonces. Entonces los judíos los consideraban tanto social como religiosamente personas mestizas, impuras, y por eso los miraban en menos los judíos a los samaritanos. Entonces, que conversar en aquel entonces un judío con una samaritana era muy difícil. Era muy difícil. De hecho, dice la palabra del Señor que Jesús iba de Judea a Galilea. Y en ese transcurso se hacía más corto pasar por Samaria. Pero muchos judíos piadosos de aquel tiempo le hacían el quite y se iban por la ruta más larga porque no se podían tomar con los samaritanos, que eran personas mestizas, eran impuras. Incluso los que no eran tan exigentes con su deidad pasaban por Samaria. Y aquí el Señor se encuentra en un pozo junto a esta mujer. Estaban los dos solos a la media hora del día, a la hora sexta. Y Jesús llega a un pozo en Sicar de Samaria. Y ese lugar fue emblemático también para los judíos porque allí había sido el pozo donde había establecido Abraham. Habían espaciado todos los patriarcas por ahí. Entonces era bien emblemático y además en Samaria se encontraba el monte Gerizim, que ellos habían establecido como lugar donde ellos decían que Moisés había establecido en este monte un altar de adoración al Señor. Entonces para ellos adorar al Señor estaba en el monte Gerizim y para los judíos estaba en Jerusalén, en el templo que había edificado Salomón. Entonces había muchas diferencias religiosas, muchas creencias distintas y además no podían hablarse nunca. Un rabino jamás podía hablarle a una mujer, solo menos si era samaritana, menos si era una mujer que había tenido 5 esposos y ahora el que tenía no era su esposo. Entonces todo lo que está pasando es una contradicción para los religiosos de aquel entonces. Como un rabí que no puede hablarle a nadie, incluso eran tan cautelosos algunos rabinos de aquel entonces que en la calle no le hablaban ni a su mujer ni a sus hijos. Y cuando veían a una mujer, se cerraban los ojos y empezaban a caminar así y chocaban incluso. Así podríamos decir, exagerado eran aquel entonces. Entonces que Jesús viniese a hablar con una mujer en un pozo, impensado. No era una hora tampoco común para ir a buscar agua en el pozo. Y menos también era que una mujer lo hiciera sola. O sea, todo era como mal visto. Esa mujer no tenía ningún acceso a ninguna gracia porque tenía todas las de perder. Mujer samaritana y de dudosa reputación. Pero llegó el Señor a hablar con ella y primero empiezan a hablar por el agua. Él le dice a Jesús, ¿me puedes dar agua? Dice, ¿cómo se te ocurre pedirme tú agua a mí? Eres un judío y yo soy una samaritana. Y de hecho no se especifica más el por qué le dijo esto a esta mujer, porque estaba tan claro en aquel entonces la diferencia que había, el menosprecio que existía de los judíos a los samaritanos, que no lo profundizó. Pero hoy día nosotros lo entendemos. Eran gente mirada con total menosprecio. Y empezaron a hablar luego del agua viva. Tú me pedirías agua a mí si entendieras el agua que no sacia y el agua que sacia. Y yo tengo la que sacia hasta la vida eterna. Jesús le habla también de su vida. Le muestra su realidad. Tú eres una mujer que ha tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Y ahí le mostró su realidad. Hoy parece que tú eres profeta. Primero le llamó la atención el lenguaje que estaba utilizando. Era un poco místico, como esto del agua eterna, del agua viva. Después, me descubriste, parece que eres profeta. Y finalmente hablan de la adoración. Y dice, la mujer le dijo al Señor, Señor, parece que tú eres profeta.
Nuestros padres adoraron, miren cómo pasaron la conversación en varios temas. Nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, le dice Jesús a los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos, los judíos, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben? Porque muchas veces han establecido prácticas religiosas y creencias de adoración a lo que hemos escuchado, a lo que hemos creído. Ellos creían que Moisés había establecido un lugar de adoración, que era el monte Gerizim, que en ese lugar debían ellos edificar un altar de adoración. Entonces Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben. Como así en muchos lugares: es que yo creo que es así, es que yo aprendí así, es que yo que escuché que es así. Pero todas son oídas. No se van a la Escritura para decir: así se adora al Señor. Entonces ustedes adoran lo que no saben. Y yo, dice el Señor, por su palabra, estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. No se trata del templo de Jerusalén. No se trata del templo en el monte de Gerizim. No se trata de una entidad. No se trata de un lugar. No se trata de personas que estén adelante. No se trata de un coro con singulares características. No se trata de una estructura de culto. Se trata de adorar en espíritu y en verdad. No se trata de atuendos, no se trata de horarios. Se trata de un corazón que conozca al Señor. Y eso es muy importante porque dice el Señor: yo estoy buscando. Yo estoy buscando. Y si estamos buscando es porque no es tan común encontrar que estén en espíritu, sumergidos en espíritu y en verdad. ¿Qué es esto? Porque a veces hemos creído que estamos adorando al Señor al igual que los samaritanos. Es así, de acuerdo a la estructura que yo he aprendido, que he escuchado, la tradición lo dice así. No, es en espíritu y en verdad. Porque esta es la hora, dice el Señor, cuando los verdaderos adoradores adorarán así al Padre. Y es necesario, dice la Escritura, que así le adoren. Ahora, ¿qué es en espíritu y qué es en verdad? En espíritu es conocer la realidad espiritual en la cual nosotros estamos, está el mundo, la realidad espiritual que nos depara, la realidad espiritual de la cual hemos nosotros salido. Dice la Escritura, primero, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una realidad espiritual donde se nos dice por la palabra que todos nacimos perdidos. Y la realidad es también que hubo un Salvador, el Cristo prometido, el Mesías, el ungido de Dios, que vino hace más de 2000 años y murió por ti y por mí. Murió por toda la humanidad. Ahora, ¿cuál es la realidad que yo tengo que también aceptar? Que esa salvación es un regalo de parte de Dios. No es impositivo. Aquí está el regalo. ¿Lo quieres tomar? Ahora, el regalo es maravilloso porque me salva de aquí hasta la eternidad. ¿A quién le está presentando este regalo de salvación? A esta mujer que no cumplía con ningún canon de perfección, de salvación, de aceptación social. Por favor, era una mujer. Había sido casada 5 veces, convivía con un hombre, era samaritana. Pero le dijo: yo estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Importará entonces lo que hayamos vivido para poder llegar a adorar al Señor en espíritu y en verdad? ¿O nos faltará entender mi condición y la condición que me ha transportado Dios, y en eso alabarle y adorarle y agradecerle por lo que Él ha hecho de mí? Ahora, yo no digo tenemos que ser lo peor para que podamos adorar al Señor. No, lo que estamos diciendo es que a Dios no le importa la condición, porque no hay ni uno bueno. Qué fácil es catalogar a las demás personas por su condición. Este es bueno, este es más o menos, este es pecador, este está excomulgado, este no puede predicar, este no puede hacer, este no tiene oportunidad.
¿Qué le dijo el Señor a la mujer samaritana? Yo quiero que por favor usted entienda lo que significa hablarle a esta mujer. Era como lo más bajo que había. Esa mujer no tiene ninguna oportunidad, pero el Señor le vino a presentar lo que significa esta adoración en espíritu y en verdad a esta mujer. No es representativo, no ilustra la oportunidad de salvación grande que Dios tiene para todos. No se la presentó al otro judío que tenía alto cargo, no, se la presentó a una mujer samaritana. ¡Qué hermoso! Porque así nos muestra también que Dios no mira la condición. Él murió por ti y por mí, no importando mi condición, sino que Él murió para darnos esta oportunidad. Y ahora, ¿qué es lo que quiere cuando yo he entendido que le adoro en espíritu? Es que le adore de verdad. Señor, me rescató de una realidad espiritual donde estaba en las tinieblas en este mundo. Y que cuando partiera de este mundo me iba al infierno. Eso es el espíritu, adorar en espíritu. Gracias, Señor, porque ya en este mundo he sido transportada de las tinieblas a la luz admirable. Porque ya disfruto de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, de tus promesas. Ya están para mí. No importaba lo que ya pasó, no importa lo que ya pasó. Desde que estoy en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Así dice la palabra del Señor. No estoy inventando ni estoy adornando, eso es lo que dice la palabra del Señor. Y muchos se ven destituidos o autoexiliados o apartados de pertenecer a la fe porque miran su condición. Pero el Señor le está presentando esta realidad a la mujer samaritana. Imagínense. Y en verdad, ¿qué es adorar en verdad? Es conocerle a Él. Yo no puedo adorar a un Dios que no conozco. ¿Cómo sé que Él es real? ¿Cómo sé que Él es grande? ¿Cómo sé que Él es poderoso? Creo que Él murió por mí. La única manera en que yo me persuado en el conocimiento y me sumerjo en esta verdad es escuchando su palabra todos los días. ¿Entiendo la realidad en la cual Dios me ha salvado y me ha bendecido? Bueno, si es así, usted es un adorador que el Señor ha encontrado. ¿Lo encontró el Señor hoy día? Aquí está la iglesia que Dios necesita, que le adore en espíritu y en verdad. Amén. Si no entendemos nuestra realidad espiritual, lo grande que nos ha hecho Dios al rescatarnos por medio de su Hijo amado y la verdad de su palabra que nos presenta el gran amor de Dios, su poder, lo que nos ha alcanzado. Si esto lo entendemos, somos adoradores que adoraremos en espíritu y en verdad, que no nos importará el número, que no nos importará el lugar, si es temprano, si es mediodía, si es noche, si estoy en mi casa, si estoy en la calle, si estoy en el trabajo. Yo adoro al Señor en espíritu y en verdad. A veces creemos que solamente con cánticos o solamente con ciertas expresiones adoro al Señor. Yo en mi corazón puedo ir clamando al Señor y agradeciéndole y le adoro. Y qué hermoso sería que esa adoración llegara con olor fragante, porque así llega nuestra adoración, dice la palabra del Señor, con aromas, con olor fragante de su presencia. Amén. La invitación es, perfeccionemos nuestra oración. Perfeccionemos nuestra oración. ¿Cómo lo puedo hacer? Adentrándome más, porque Él quiere que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y en quiere decir dentro de la verdad y dentro de su espíritu. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Espero que el Señor siempre nos mire con agrado y que seamos esos adoradores que escasean. Es como cuando pregunta el proverbista, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque son pocas. Y aquí dice, estoy buscando adoradores porque hay muchos, pero a ver, ¿dónde están los que me adoran en espíritu y en verdad? Que seamos nosotros. Amén. Esa iglesia que le adore así al Señor. Pongámonos de pie para dar gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, por esta primera porción. Qué hermoso es aprender, Señor, y entender las profundidades, las riquezas de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que para ti nuestra condición
no es de asustarse, no es de temer. Nada, Señor, para ti no te hace alejarnos de nosotros, no. Así como cuando te acercaste, Señor, al leproso y él te preguntó, ¿me puedes sanar? Y tú le dijiste quiero y lo tocaste. Así tú tocas cada vida, cada persona que con el corazón te llama y te necesita. Nosotros, mi Señor, te necesitamos. No somos mejores que nadie, pero sí somos personas agradecidas. Y en lo que te conocemos, Señor, te adoramos, te reconocemos, te amamos. Valoramos inmensamente que tú hayas llegado a nuestra vida y hayas transformado nuestra realidad. Entendemos que estábamos perdidos, entendemos que estábamos destituidos de tu gloria, que no habían para nosotros oportunidades, promesas, que estábamos lejanos a ti, Señor, pero gracias a Cristo hemos sido reconciliados, hemos sido acercados. Hoy día podemos, Señor, tener tus promesas vivas que se manifiestan en nuestra vida. Cada vez que clamamos, tú nos oyes y te manifiestas con poder, Señor, en nuestra vida, en nuestra realidad. Qué hermoso es, Señor, conocerte en espíritu y en verdad. Y nuestro deseo, Señor, es seguir profundizando estas áreas de nuestra vida. Queremos conocerte más, queremos adorarte mejor. Danos de tu gracia, de tu sabiduría, para entender lo que tú requieres y te agrada de nuestra vida. Mi Señor, no queremos perder el tiempo, ni queremos, Señor, estorbar tu gloria en nuestra vida. Por el contrario, queremos, Señor, cada día ser personas que lleguen como grato aroma ante el trono de tu gracia. Gracias, mi Señor. Perfecciona por tu palabra y por tu espíritu todo aquello que necesita ser fortalecido y cambia, transforma aquello que no corresponde, que obstaculiza, que empaña tu gloria en nuestra vida. Gracias, mi Señor. Qué hermosa tu palabra, que nos enseñas también el valor que tú le has venido a dar a todas las personas. Para ti no hay nadie mayor o menor. Tú a todos nos amas con amor eterno y de todos esperas que te busquemos y que te adoremos en espíritu y en verdad. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Amo tu palabra, mi Señor, porque nos muestras la dedicación también que tú tienes por un alma. Esa alma, esa samaritana, Señor, tú le tuviste gran valor, gran estima, porque por ella tú fuiste a pasar por Samaria. Señor, y hoy día también tú has venido a este lugar por cada uno de nosotros, a hablarnos directamente a nuestra vida, a nuestra realidad, para alentarnos a tener una mayor búsqueda de ti. Gracias, mi Señor. Bendiga su palabra en cada vida y en cada corazón, que no vuelva vacía, sino que nos aliente y nos motive a buscarte cada día más, adentrarnos en tu palabra, Señor, y amarte por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Así que si alguno pensaba que no podía adorar, que estaba lejano, imagínense, el Señor tomó a la samaritana para mostrar lo cerca que está de todos aquellos que quieren adorarle en espíritu y en verdad. Que el Señor nos bendiga.